muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo podemos encontrarnos para disfrutar de una programación muy amena que nos va a traer bastante enseñanza que necesitamos, como nos dice el título, la obediencia fundamental para una verdadera reforma de salud. Es un verdadero placer dirigirme a ustedes en esta noche. Iniciamos nuestra presentación teniendo unas palabras de oración. Querido buen Padre que moras en los cielos, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia. Humillamos nuestras almas ante tu divino trono para suplicarte, Señor, perdón por nuestros pecados, y que al presentar tu palabra, tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento crucial de la historia de este mundo, donde se tiene que presentar la verdad presente, la reforma pro salud, consejos valiosos que tú nos mandas en tu santa palabra. Llénanos de tu presencia y bendice la presentación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Inicio buscando en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 5. Y leemos de la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Tomamos el 3 y el 4, gracias. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Con estos 4 textos iniciamos nuestra exposición acerca de cómo Dios ha sido provisorio para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el Señor dio maná a los hijos de Israel, aunque el maná, por supuesto, proveía una dieta balanceada, diríamos una dieta perfecta, y los evitaba de muchas enfermedades. Ese era el plan de Dios. Y en algún momento, dice la Escritura, que ellos murmuraron, se quejaron del maná que Dios había propuesto. El maná era un gran regalo de Dios, era un alimento completo. Dios, en su sabiduría y en su grande amor para su pueblo, les entrega este regalo. Pero dice que se cansaron. ¿Se cansaron de qué? ¿Se cansaron por qué? Saben, queridos televidentes, que a veces tergiversamos los planes de Dios. Dios quiere beneficiarnos dándonos algo de valor para nuestra vida fisiológica y espiritual, pero casi siempre le llevamos la contraria al Señor. Aquí dice que hubo murmuración, hubo quejas.
mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Sabe que algunas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos tentados a pensar como este pueblo, queremos regresar atrás. En vez de ir en avanzada, creciendo espiritualmente, siempre tenemos el recuerdo nefasto de nuestra vida anterior, de donde Dios nos ha sacado por su gracia y su misericordia. Somos necios, qué pena. Esta gente venía con el apetito pervertido de Egipto. Y esto hizo que ellos perdieran el control propio. Afectó su cerebro, sus pensamientos, sus decisiones. Afectó absolutamente todo. Y déjeme decirle una cosa, a algunos les costó la vida por esta desobediencia. Sabe que cuando Dios nos da una bendición por su amor, tenemos que no solamente aceptarla, sino aprovecharla para compartir esta bendición con otros y a la vez para poder beneficiar a nuestros hermanos y amigos. Pero más que todo, tenemos que valorar lo que Dios nos ha regalado. Tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y la palabra de Dios nos muestra la necesidad de obedecer y vivir. Y también lo contrario, la desobediencia y luego vienen las consecuencias. Por ejemplo, buscamos en la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 3 y 4. Malaquías, capítulo 1, verso 3 y 4. Veamos que aquí hay un ejemplo de desobediencia. Dice la palabra de Dios: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Palabras muy duras del profeta Malaquías de parte del Señor. ¿Por qué dice desestimé a Esaú? ¿Sabe, hermanos queridos? Esaú cometió uno de los grandes errores, y no solamente errores, sino pecados. Esaú vendió su primogenitura, algo que era, de acuerdo a las costumbres, era muy sagrado, ser el primer hijo. Y ese muchacho vendió su primogenitura porque tenía hambre. ¿Acaso es malo tener hambre? De ninguna manera. El apetito es algo que Dios nos dio. Es valiosísimo para nuestra existencia. Pero él tenía hambre. No es pecado tener hambre, ni mucho menos, no es así. Porque es una necesidad que Dios puso en nuestro organismo, y entonces, ¿dónde radica el problema de Esaú? ¿Saben que el problema de Esaú no radica en que tenía hambre y hace el intercambio? Esaú demostró estar más preocupado por la complacencia del apetito y su bienestar personal que por su responsabilidad como hijo mayor. Eran los hijos gemelos de Isaac. Uno nace un poquito adelantado. Y saben que Esaú se crió deleitándose, satisfaciendo su ego, como muchos de nosotros. Y todo su interés estaba basado
en lo presente, contrario a toda restricción. Él dice, yo vivo lo presente, lo demás no me interesa. Y esto suena un poco familiar en algunas ocasiones en los cristianos. Por eso el apóstol Pablo también nos hace una mención. Para avanzar, yo quisiera que sí lo vamos a buscar, Hebreos 12:16, por favor. Lo podemos leer. El apóstol Pablo hace referencia también a Esaú. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12:16. Palabras muy duras. El apóstol Pablo se refiere aquí en hebreo a este muchacho Esaú. Y también Pablo, haciendo mención de Esaú, tiene una preocupación muy seria por los cristianos de ese tiempo. Y les dice, o más bien los conduce a que no sean profanos como Esaú. Saben que aún Esaú fue un poco más allá en el pecado. Fue capaz de jurar con tal de conseguir comida. Qué pena que esta actitud demostró su falta de interés para observar el tercer mandamiento. Y Pablo, allí mismo en el verso 17, nos dice, bueno, quizá nos menciona un consejo fundamental. Dice la palabra de Dios, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estas palabras tan duras fueron dadas para Esaú. Esa es la consecuencia de lo que es desobedecer la voluntad de Dios. Nosotros también podemos caer en esa situación porque hemos desechado el consejo sabio de la divinidad y tomamos nuestras propias cosas personales a tal modo de que creemos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que Dios hace. Ridículo. ¿Sabe qué? Siguió, cambió, manifestó su cambio en su corazón y todavía prevalecía el interés por los beneficios pasajeros. Esaú era un necio, sigue aumentando su problema tras problema, a tal modo que los descendientes de Esaú siguieron sus mismos pasos. Y quiero recordarles, queridos televidentes, que la misma condición que prevalece en nuestros días y seguimos haciendo las mismas desobediencias que Esaú. Seguimos con la misma soberbia, complaciendo nuestro ego. Afortunadamente, la santa palabra de Dios tiene muchos ejemplos de obediencia. Vamos a ver algunos, como ser el caso de Juan el Bautista. A mí me encanta pensar en Juan el Bautista. Por mucho tiempo, el Señor ha estado llamando la atención a su pueblo a una verdadera reforma pro salud. Y esta obra constituye una de las ramas más valiosas del mensaje adventista. Juan el Bautista, dice la Escritura, que avanzó en el poder y en el espíritu de Elías para aparejar el camino del Señor y encaminar a los hombres por el camino de la sabiduría y de lo justo. Y fue un prototipo de los que vivirían en los últimos días con el cometido divino
de ir y predicar este bendito y sagrado evangelio a todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas. Y es tan bonito como un reformador. Dice la Escritura que el ángel Gabriel descendió del cielo exclusivamente y pronunció un discurso sobre la salud a los padres de Juan. Y les dijo que no bebería vino ni otras bebidas fuertes y que debería ser lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios por este mensaje del ángel Gabriel. Juan dispuso separarse de las amistades, de los lujos mundanales, a tal punto que su sencillez de indumentaria, él vestía de una manera muy peculiar. Y este vestido fue un aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para los demás gentes. Quizás nosotros estamos incluidos. Algunas veces abusamos de la bondad de Dios y vestimos ropas ostentosas, no sencillas y humildes. Dice que Juan, su alimentación era completamente vegetariana, comía algarrobas y miel silvestre, y constituye una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería que prevalecía en esos días. Los reyes se daban gran vida, tenían tanta lujuria, glotonería, que pasaban hasta 2 meses en una sola fiesta. Nosotros, como pueblo de Dios, somos responsables de este gran tema de la reforma pro salud. Y debemos de anunciarlo, presentarlo a todas las personas para hacer conciencia y que hagan los cambios que Dios quiere. No podemos ser cristianos sin tener cambios reales como Dios manda. El mensaje debe caracterizarse por practicar una verdadera temperancia en todas las cosas, con el fin de que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría a la verdad presente. ¿Sabe que también hay otro profeta? El profeta Zacarías. Quisiera que lo buscáramos en la palabra de Dios, capítulo 1, verso 3, del libro de Zacarías. Y dice de la manera siguiente: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que regresar al Edén, tenemos que volvernos al Señor. Aquellos que le dan rienda suelta a sus apetitos y pasiones, que cierran los ojos a la luz por temor a descubrir complacencias pecaminosas que no quieren abandonar. Por eso son culpables ante los ojos de Dios. Y aquí muchos de nosotros podemos estar involucrados. Quien quiera que rechaza la luz que se le da sobre la salud y viola las obligaciones morales relacionadas con los alimentos y el vestido, está preparando el camino para quebrantar las exigencias divinas que tiene que ver con los intereses eternos. Esto no es un juego. Esto es muy serio. El pueblo dirigido por Dios debe ser un pueblo peculiar en todas las formas. Debe adoptar una posición firme aunque los demás quiebren todas las leyes. Y tiene que tener un control sobre la plataforma
del dominio propio y la temperancia. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor si queremos mantenernos en armonía con las costumbres del mundo. Automáticamente nos convertiremos en enemigos de Dios. Usted no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. O es una cosa o es la otra. Tan simple. El camino de la naturaleza es el sendero que Dios ha marcado y es suficientemente para todos los cristianos. Dios nos ha colmado con su mano cariñosa de ricas y abundantes bendiciones para nuestro propio sustento y deleite. Él no nos crió y nos abandonó a nuestra propia suerte. Nos dio una amplia variedad de alimentos sanos en las estaciones diferentes, que son 4, nutrientes especiales para nuestro sistema inmunológico y para que nuestro cuerpo se mantenga en buena condición. El dominio propio es esencial. En toda religión genuina, los que no han aprendido a negarse a sí mismos se hallan destinados a la perdición y por ende a perder la vida eterna. Por tanto, somos amonestados a ejercer control y a rechazar los apetitos artificiales. Y usted se preguntará, ¿cómo hago? ¿Y qué es salud? Sabe que nuestra vida está sujeta a leyes fijas e inmutables. La obediencia o la infracción a las mismas trae como consecuencia directa la salud o la enfermedad. Así como toda dolencia o enfermedad se origina por la acumulación de impurezas en la sangre, así también para mantenernos y recuperar nuestra salud es condición indispensable la limpieza y la pureza de la sangre. La vida está en la sangre. De ahí que el renombrado naturópata alemán Louis Kuhne afirmara con toda propiedad y decía estas palabras célebres: existe una sola dolencia y un solo remedio. De igual manera, el padre de la medicina, que todos conocemos, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La salud verdadera no radica, pues, en el uso de fármacos y drogas adecuadas, según la ciencia, una para cada cosa, sino en vivir en armonía con las leyes de la naturaleza y en la práctica continua de los hábitos de higiene para una buena salud. En los tiempos que vivimos, es tan difícil encontrar una persona de mediana edad completamente sana. Y hay algunos ejemplos. Actualmente, las enfermedades están tan extendidas que las menores perturbaciones que una persona tiene, las toma y las considera como algo muy común. Ya no le da importancia. La gente se ha acostumbrado a los analgésicos, a los antiinflamatorios para calmar toda dolencia. Y es raro ver una persona mayor de 40, 45 años, joven, no cargar con una bolsita o un paquetito de 2 o 3 medicamentos que su médico familiar le ha recetado. Muy raro encontrar eso. ¿Por qué sucede esto en algunas personas del pueblo de Dios? Nuestro organismo está dotado de defensas naturales que contrarrestan todas las anomalías. No obstante, el poder de resistencia de dicho organismo es limitado. Debemos respetarlo y cuidarlo. La palabra de Dios a través de su siervo Moisés nos amonesta.
Éxodo 15, 26. La palabra de Dios en el Éxodo, aquí lo tenemos. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Escuche esto: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Surge la pregunta: ¿por qué entonces el pueblo de Dios está enfermo? Esa pregunta cada uno la puede responder según piense. Todo tiene origen en la impureza de la sangre. Las defensas naturales resisten al ataque de los microorganismos patógenos, pero poco a poco aquellos se van debilitando y se produce una decadencia y por tanto la enfermedad. Es entonces cuando el mal se exterioriza en la parte más vulnerable y delicada de nuestro organismo y se manifiesta como una enfermedad. Antes de una dolencia o síntoma sea clasificada como una enfermedad, como cáncer, diabetes, arteriosclerosis, etc., se producen unos procesos biológicos y fisiológicos anormales, porque el cuerpo te va indicando dónde está el problema. Y esto entorpece nuestro metabolismo. Pero cuando nosotros hemos convertido el cuerpo que Dios nos ha prestado para que lo administremos y lo cuidemos, lo hemos convertido en algunas veces como un basurero. Le metemos de todo. No es así. Dios no nos dio el cuerpo para que nosotros le pongamos de todo lo que se nos imagina. Es a partir de ese momento cuando las bacterias y virus causantes de la enfermedad encuentran las condiciones apropiadas, favorables para su desarrollo y entran en acción. Y ahí viene la destrucción de la persona. La reacción de las defensas orgánicas formadas por los fagocitos y antitoxinas no se hacen esperar, contrarrestan tanto la acción de los microbios invasores, pero algunas veces, por nuestra mala forma de alimentarnos, nosotros tenemos un sistema inmunológico muy deficiente y así comienza la fase de la enfermedad crónica. Cuando hemos sometido nuestro cuerpo a condiciones de impurezas y abusos en nuestro estilo de vida, que no es el que Dios quiere, así es debilitado nuestro sistema inmunológico. Por consecuencia, caemos en serias dificultades. ¿Y qué es lo que puede ayudar? ¿Qué son los factores que hacen que esto no se dé? Falta de aire puro, falta de agua, inactividad física, glotonería, falta de descanso y una pésima alimentación. Esos son los ingredientes para estar enfermo. Ya leímos que el autor de la vida nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, atentamente la voz de Jehová. La salud se alcanza a través de la obediencia de las leyes de salud y de la ley de Dios, la ley moral. Elementos indispensables para tener una buena salud: un régimen alimenticio aceptable, agua en todas sus formas, el poder de Dios, el aire puro, la luz solar, el ayuno, el descanso, el ejercicio. Estos son los verdaderos remedios de Dios, porque es mejor prevenir la enfermedad que combatirla. Y como creyentes de la Biblia,
como cristianos necesitamos tomar nuestra decisión en favor de la verdad y de la justicia. Dios quiere salvarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos escuchar atentamente la voz del Señor para no caer en esta desobediencia de tantos y tantos que han caído en el pecado. Nuestras decisiones tienen que ser sabias y sensatas, ya que con mucha frecuencia los que tienen buena salud también se olvidan de las bendiciones que por su misericordia el Señor derrama continuamente. No olvidemos, queridos hermanos, la bondad del Señor. Si usted que está viendo este canal, hermano y amigo, Dios lo ha bendecido con buena salud, no se olvide nunca de la misericordia del Señor y siga cultivando sus buenos hábitos, siga cultivando sus buenas relación con el Señor a través de la obediencia de su palabra. Tenemos por este regalo rendirle tributo al Señor, rendirle alabanza y gratitud al que nos da todo, al que nos da la vida, al que nos da la salud, al que quiere nuestra salvación, al que está interesado en que todo mundo se salve y nadie se pierda. Hay personas que solamente recurren al Señor cuando les llega una enfermedad. Qué pena que seamos tan desagradecidos e ignoremos tanto los consejos del Señor, que solamente nos acordemos de Él cuando viene una calamidad, una enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando un hijo está enfermo, cuando hemos perdido un ser querido. Nos lamentamos tanto y clamamos a Dios. Incluso la gente se queja, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Sabe que hay un ejemplo que a mí me inquieta mucho acerca de unos leprosos? 10 leprosos fueron al Señor y fueron sanados. Pero curiosamente, solamente uno regresó a darle gloria al que lo había sanado. Yo invito a mis queridos televidentes, no seamos como los 9 desagradecidos cuyos corazones fueron endurecidos y peor aún, se consideraron merecedores de dicha curación. No, hermano, no somos merecedores. La paga del pecado es muerte. Si no fuera por la misericordia de nuestro Señor, estaríamos en condiciones peor. Y hay otra cosa que quisiera recalcar, hermano. Hay un grave error que cometemos al creer que al orar por un enfermo, automáticamente tiene que ser sanado sin que este enfermo se relacione con Dios. No. Un enfermo, no practica las leyes de salud. Como él ya se oró por él, él sigue viviendo una vida desordenada. Eso no funciona así. La persona tiene que hacer cambios. No puede seguir igual. Esto sería presunción y no fe. Cuando leemos, quisiera terminar la última lectura, la segunda carta de los Reyes, capítulo 20,
versículos del 1 al 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Seguimos hasta el 5. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que te he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, continuamos, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Sabe qué? Quisiera que veamos el 6 y el 7, por favor. Dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Él clamó a Dios y el Señor escuchó a su siervo y realizó un milagro por medio de él. Ahora le da otro mensaje al rey diciéndole que se le habían añadido 15 años de vida. Pregunto, ¿qué harías tú si en este momento escuchas una voz que te dice, yo añadiré 20 años a tu existencia? ¿Qué harías con esos años? Cada uno sabemos contestar esto, ¿qué haríamos? Pero esos años solamente son añadidos para una sola cosa, para que le demos gloria y honra al nombre de Jehová, no más. Notemos algo muy interesante. Dios hubiera curado al rey con tan solo un toque con su dedo, y esto hubiera sido totalmente suficiente para su sanación. Pero Dios le envió instrucciones especiales según las cuales debía aplicar. Una pasta de higo a la parte afectada, con la cual el rey sanó y fue vivificado. Qué extraña curación. Una cataplasma de trigo sobre el área afectada fue suficiente para que la intervención divina se hiciera realidad y sanara este rey. Ahora, ¿por qué fue sanado este rey? ¿Fue por su petición? ¿Fue por la oración elocuente? ¿Fue por el llamado, el clamor que él hizo al Señor? ¿Por qué Dios lo sanó? Sabe que hasta donde yo he estudiado, Dios sana solamente con un propósito. Y el propósito es de que la gente anuncie, que dice yo tuve suerte, el Señor me ama mucho, es más, me ama más que a todos los vecinos, yo soy un hijo especial de Dios. Nada de eso existe. Dios sana porque Dios es amor, Dios tiene misericordia
Y Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. Y al ser sanados, nosotros nos convirtamos en testimonio de que Dios ama, sana y salva. Tenemos que poner en nuestra mente estas palabras. Dios es amor. Dios sana, salva y hace todo esto, pero por pura misericordia. Cuando le envió estas instrucciones al rey, inmediatamente se puso a accionar y hizo lo que se le ordenó. Pero quiero recalcar algo. No olvidemos que en todas las cosas debemos actuar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Por eso fue sanado. ¿Por qué hay tanta gente que no sana? Incluso hay personas que han pasado días, meses, años, muchísimos años, clamando por una sanidad al Señor, pero no la han obtenido. Y llega un momento de duda, llega un momento de incertidumbre, y abrumados por el dolor, por el sufrimiento, por la pena moral, que está perjudicando aún a su familia. Y dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no me sanas? ¿Sabe qué? Dios conoce el fin desde el principio y Él sabe cuándo es su tiempo. Y alguien dijo unas palabras que son muy comunes, pero tienen un sentido, me parece, apropiado. Son vulgares, pero son palabras que finalmente nos ayudan a comprender en una forma dura. Alguien dijo, Dios no endereza jorobados ni cumple antojos. Algunas veces nosotros caprichosamente hacemos oraciones que no tienen sentido, porque solamente oramos por necesidades, pero no estamos recordando los testimonios de toda una larga vida como Dios nos ha traído hasta este momento. No tenemos que olvidar el pasado, a menos que seamos desagradecidos con Dios. Y esta noche yo quiero llevarlos a una reflexión. Si actuamos de acuerdo a las instrucciones de Dios en su santa y bendita palabra, guardando sus preceptos, y así, colaborando con el poder divino, nuestra vida será más saludable. Y no vamos a recurrir tanto a los fármacos y a las drogas para alcanzar la salud. ¿Cuánto tiempo usted pasa de rodillas clamando al Señor para que le dé sabiduría para predicar su santa palabra, para evangelizar a su vecino, para llevarle las buenas nuevas a sus compañeros de trabajo, para tener un grupo pequeño en su casa, para tener un grupo de alabanza al Señor? ¿Está orando por eso? ¿O está tan ocupado que no se acuerda que Dios lo está observando? ¿Sabe qué? Dios nos está filmando cada segundo de nuestra existencia. Y Dios está dispuesto a darnos la salvación a través de Cristo Jesús. Pero quiere que sigamos las instrucciones al pie de la letra. ¿Cuánto tiempo usted pasa en comunión con Dios?
¿Tiene la devoción matutina? ¿Tiene una devoción vespertina? ¿O está muy ocupado en sus cosas? ¿O está muy abrumado por las situaciones financieras o de trabajo, familiares, etcétera? Sabe que algunas veces nosotros actuamos como que fuéramos cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Y nos asociamos más a las culturas y costumbres del mundo. Y nos olvidamos que hay un Dios a que tenemos que rendirle cuentas en el día del juicio. Porque no comimos los alimentos saludables. Nuestra alimentación fue tan deficiente porque nosotros elegimos hacerlo de tal manera. Nosotros rendiremos cuenta por la ignorancia voluntaria de desobedecer las leyes naturales que Dios ha puesto en su palabra. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a cambiar este panorama negativo que se nos presenta? La desobediencia nos lleva a hundirnos no solamente en la práctica del pecado, sino a hundirnos en una miseria que tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias. Y termino con esa pregunta: ¿por qué hay tanto enfermo en el pueblo de Dios? La respuesta la tiene usted, no la tengo yo. Pero sí tengo el consejo de Dios. Sigamos las normas establecidas, los consejos de la Santa Palabra. ¿Qué es lo que debe llevar a nuestro organismo? ¿Con qué debemos alimentarnos? ¿Qué es lo que debemos beber? Alguien dijo, doctor, me dice un paciente, yo le indiqué todas las cosas que debería de evitar y le dije, este es el otro lado que usted tiene que comer. Y me dice, acepto que usted me quite todo, menos esto. Me estaba poniendo condiciones y algunas veces queremos hacer lo mismo con Dios. Señor, yo estoy de acuerdo contigo en todo esto y esto y esto y esto y soy dispuesto a obedecer. Pero, ¿será que me puedes dejar esto aquí un campito a que yo haga lo que yo quiero? Que coma lo que yo quiero, que beba lo que yo quiero y que haga lo que yo creo conveniente. ¿Será que tú puedes ser bueno conmigo? Al cabo tú eres bueno y tú eres amor. Algunas veces queremos hacer que Dios nos cumpla nuestros antojos y nuestras arbitrariedades aún hasta en la comida. Y después nos quejamos porque estamos enfermos. La enfermedad viene como por la desobediencia a las leyes de salud. Por el contrario, la salud llega por obedecer los estatutos de Dios y su santa ley. A todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, yo puedo dejar un consejo en esta noche. En primer lugar, necesitamos
tener una buena relación con Dios a través del estudio de su palabra. Número 2, necesitamos tener una relación con Dios a través de la oración. Pero tiene que ser un estilo de vida. La vida cristiana no es temporal, no tiene vacaciones. No, la vida de un verdadero cristiano no se retira, no hay retiro, no hay vacaciones. La vida de un verdadero hijo de Dios es una vida de constante obediencia y de constante relación con su Hacedor. Tenemos que honrar a nuestro Creador consumiendo los alimentos que Él dispone, que Él aconseja y que Él quiere para nuestra salud. Usted va a encontrar, sobre todo en este país tan rico y que tiene de todo, alimentos en diferentes calidades, de todo tipo de alimentos lo va a encontrar. Pero dentro de ese grupo vasto de alimentos, usted va a encontrar lo bueno y va a encontrar lo malo. De usted depende qué es lo que va a elegir para su nutrición, porque no es lo mismo comer y llenar el aparato digestivo que nutrirse. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y Dios quiere que nosotros elijamos no solamente seguir los consejos del Señor, sino hacer un cambio para que nuestra vida, nuestra alimentación y nuestra relación con Dios sea totalmente un nuevo amanecer, un nuevo estilo de vida para la gloria y la honra de su sagrado nombre. Que Dios bendiga a cada uno de los amables televidentes que nos han visto en esta noche. Que Dios añada bendición a sus familias y nos veremos pronto. Buenas noches. Cristo muy pronto